Es la imagen del momento, la Plaza de Bolívar de Bogotá, que está así a esta hora. Inicia un fin de semana de confinamiento en la ciudad en el que el llamado es todos a cuidarnos y a evitar nuevos contagios. De esta manera les decimos bienvenidos a RTVC Noticias, emisión central. Titulares. En 4 horas inicia un nuevo confinamiento en Bogotá. La ciudad lucha para atajar el tercer pico y en minutos hablamos con la alcaldesa Claudia López. Antioquia vivió su primera jornada de toque de queda que busca bajar la ocupación de las camas UCI, calles vacías en la mañana y al final de la tarde alta demanda en el metro. Día para honrar la memoria de las víctimas, homenajes en todo el país. El presidente Duque pidió que victimarios que escondan bienes pierdan beneficios ante la justicia. La emisora de paz de Chaparral conmemoró el Día de las Víctimas con programación especial. En la cabina se anunció que habrá al menos 7 frecuencias más manejadas por excombatientes de las FARC. Luto en la realeza británica. Murió el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. El esposo de la reina Isabel II tenía 99 años. Joya del archivo de Señal Memoria. Este es el príncipe Felipe en Colombia. Visitó un colegio y lo recibió una caravana en la calle 26. Noticias de las regiones gracias al enlace con la Radio Nacional de Colombia. En Ocaña, rescate en medio del deslizamiento y en Sincelejo, inundaciones por lluvia. Informe especial. Fin de semana crucial en la política de la región. Ecuador elige en segunda vuelta y Perú disputa primera con un incierto panorama con 18 candidatos. Analizamos con invitada en vivo. Y en deportes, los equipos colombianos ya conocen sus rivales en la Copa Libertadores. Al que más difícil le tocó fue a Independiente Santa Fe, quedó en el grupo de la muerte. Atlético Nacional y Junior de Barranquilla deberán remontar para poder jugar en esta fase de grupos. Toda la información se las tendré más adelante en los deportes. Los espero. Y en las noticias culturales hablaremos de las más de 7 décadas del Bogotazo y cómo lo han contado las artes. Nos vemos en un rato. Iniciamos con los datos clave para este fin de semana que se viene, en el que debemos reforzar los cuidados y no podemos bajar la guardia. Veamos entonces cuáles son las regiones con toque de queda o confinamiento. Bogotá y Cundinamarca, donde hay plan candado. Medellín y Antioquia, Barranquilla y Atlántico, y Cali y Valle del Cauca. Vamos a ver ahora cuáles son las excepciones a ese aislamiento obligatorio. Pues bien, el personal de la salud, también aquellas personas que van a ir a vacunarse, el personal que trabaja en seguridad y recordemos que una persona por familia puede salir para el abastecimiento de alimentos. También extranjeros de Ecuador y Perú van a estar pues también pueden salir por las elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo el domingo. Y ojo también a las restricciones de vehículos. Por ejemplo, el lunes recordemos que hay restricción de vehículos y pico y placa. La multa es de 447.548 pesos. Y el incumplimiento injustificado de la cuarentena, es decir, si usted sale de su casa sin una justificación, la multa es de 1.162.856 pesos. Pues de todas estas medidas y de cómo se prepara la gente, vamos a hablar en el siguiente bloque. Iniciamos en Bogotá porque en 4 horas arrancan las restricciones. Nuestra periodista Diana Gómez estuvo esta tarde justamente hablando con algunos de los más afectados, los comerciantes. Diana la saludó y bueno, le preguntó qué opiniones encontró allí en San Victorino. Buenas noches, Mateo, y para todos los colombianos. Pues Bogotá está, digamos que muy sola hasta ahora, pero los comerciantes se preocupan porque ellos también tienen que ver cómo vivir en estos días y hablamos con ellos en San Victorino. Los comerciantes en Bogotá están preocupados, piden ayuda al distrito ante un nuevo cierre en la ciudad. Vemos que no hay soluciones a la vista, los comerciantes totalmente quebrados, las empresas cerradas sin recursos para pagar empleados, para pagar servicios públicos, para pagar obligaciones y realmente cero ayudas del gobierno distrital. Te cierran el fin de semana, que es cuando nosotros vendemos. Y horas antes a que comience el confinamiento en Bogotá, así luce San Victorino. Y es que los vendedores tuvieron tiempo hasta de jugar parqués.
Sin embargo, son conscientes de las medidas. Porque si se sale te multan, si te multan, tiene que cumplir. Y aunque usted esté encerrado en casa, recuerde. Hay que cuidarse, hay que estar encerradito, hay que el tapabocas no quitárselo, usarlo, de broma para dormir y bañarse, hasta en la misma casa. Este sábado, un madrugón que no verá a sus habituales compradores recorrer sus calles agitadas. Y con esta imagen de la Plaza de Bolívar en el Día de las Víctimas, 9 de abril, a esta hora se realiza una velatón en la avenida 1 de Mayo con carrera 68. Quedan pocas horas para que comience el confinamiento en Bogotá. Invitamos a la ciudadanía a que se quede en casa para guardar el cuidado y que estemos todos previniendo estos contagios, este tercer pico de contagios en Bogotá. Diana Gómez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Es increíble, Diana, televidentes, cómo a esta hora luce realmente el centro de la ciudad, exactamente esta zona en la que se encuentra nuestra reportera Diana. No solamente la ausencia de personas, muy pocas realmente transitando por el lugar, sino también, sin lugar a dudas, el silencio de una ciudad que seguramente hoy irá a dormir temprano. Y esperemos, Patricia, que este sea el panorama en la mayoría de la ciudad en estos, 3 días de confinamiento que ya se avecinan. Son las 8 de la noche, 8 minutos, y a esta hora enlazamos con la alcaldesa de Bogotá, la señora Claudia López. Muy buenas noches, alcaldesa, muchas gracias por estar con nosotros. La gente, específicamente los comerciantes, quienes viven del día a día, están muy preocupados por este nuevo encierro. ¿Qué decirle a ellos? ¿Cuál es su mensaje? Para todos, por supuesto, entiendo que esto nos afecta económicamente, nos limita a 3 días de trabajo, en particular el lunes, que era un día de trabajo. Sin embargo, también quiero decirle a todo Bogotá que si no hacemos este esfuerzo de cuidado colectivo en este momento, nos exponemos a tener mayores sacrificios de salud, sacrificios de vidas y también sacrificios económicos. Estamos haciendo este choque de cuidado. Estos 3 días son para evitar interacciones, para bajar la velocidad del contagio, también para que hagamos una toma masiva de pruebas. Cualquier bogotano que en este momento tenga cualquier síntoma, dolor de cabeza, tos, por favor, estos 3 días son para que usted llame a su EPS, pida la toma de prueba, le dé a su EPS el nombre y teléfono de las personas con las que ha tenido contacto en la última semana, de tal manera que logremos identificar a la mayor cantidad de gente que tenga el riesgo de poder estar contagiado y dejarlo en casa cuidándose para que la próxima semana, los que salgamos nuevamente a la actividad, tengamos el menor riesgo de contagio. Y por supuesto, continuar con la vacunación. No hay ninguna restricción a la vacunación. Si usted tiene agendamiento para su segunda dosis o si es una persona mayor de 70 años, puede ir a cualquiera de los puestos de vacunación y continuar con ella. Alcaldesa, y a propósito de la indisciplina social, ¿cómo van a ser los controles para que la gente respete la orden de aislamiento? Pues como siempre lo hemos hecho, lo que ha protegido a Bogotá es la cultura ciudadana, la conciencia de que tenemos que cuidarnos, de que cuando pedimos hacer este sacrificio de quedarnos 3 días en casa es por nuestro propio beneficio. En todo caso, hemos coordinado con la Gobernación de Cundinamarca, todas las entradas y salidas de Bogotá, los 10 peajes van a estar custodiados, solo va a haber salida o ingreso por razones de fuerza mayor. No se trata de que en lo tomemos como un puente festivo e irnos a pasear, no, es para quedarnos en casa. Igualmente va a haber policía y puestos de control alrededor de la ciudad, pero insisto, como siempre es la cultura ciudadana y del cuidado lo que prevalece. Alcaldesa, el martes ustedes van a evaluar la situación en la ciudad. ¿De qué depende que sigamos confinados o no? Pues de nuestro comportamiento. Realmente es que este virus se transmite a la velocidad que respiramos. Por eso es tan difícil controlarlo, pues porque no podemos dejar de respirar. Inevitablemente nuestra interacción humana produce contagio, pero es en este momento en el que por fortuna no estamos en una situación tan crítica, solamente tenemos 73% ocupación UCI. Al contrario, estamos recibiendo pacientes de otras ciudades como Medellín que están en un momento difícil. Es ahorita que tenemos que hacer un esfuerzo de quedarnos en casa, bajar la velocidad del contagio, hacer toma masiva de pruebas, hacer rastreo masivo de contactos para que entre todos podamos bajar la velocidad del contagio y evitar que este tercer pico sea demasiado agresivo como lo está haciendo en otras ciudades. Ya veremos el martes
¿Cómo van los indicadores? Los evaluaremos con el Comité Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud y les dejaremos saber al final de la tarde cómo nos seguimos cuidando. Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a usted muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestra emisión central de RTVC Noticias. A ustedes mil gracias por la oportunidad y a todo Bogotá mil gracias por su cuidado. Y de Bogotá nos vamos a Medellín, porque Medellín cumplió hoy su primera jornada de aislamiento. La ciudad vivió un viernes atípico, con calles muy solas, pero al final de la tarde el metro tuvo una alta demanda. Daniel Cañas, buenas noches con el reporte de la jornada. ¿Cómo estuvo todo? Patricia, buenas noches para usted y para los televidentes. Mire, las autoridades desde temprano entregaron un balance sobre esas multas que se impusieron en el área metropolitana. Fueron 193 los comparendos, de los cuales 157 corresponden para la ciudad de Medellín. ¿Qué está pasando con los medellinenses que se llevan el mayor número de comparendos durante la primera jornada y el primer balance? Estuvimos recorriendo el metro de Medellín, también nos encontramos con varias historias y justificaciones del por qué habían personas en la calle. Estas fueron todas las historias que nos encontramos durante el recorrido que hicimos al finalizar este día. Las aglomeraciones en el metro de Medellín han sido la queja de muchas personas en medio de este tercer pico de contagios en la ciudad. Antes de este nuevo confinamiento, el flujo de usuarios en el sistema de transporte superaba el aforo permitido según estas imágenes. Hoy, en el segundo día del toque de queda continuo para 26 municipios de Antioquia, incluyendo todo el Valle de Aburrá, se ve así. Pero, ¿cuál es la excusa para estar movilizándose por la ciudad en medio de un confinamiento? Trabajo en una fábrica de tenis. ¿Y tiene usted permiso en este momento para poder salir? Obviamente, sí. Estoy dentro de las elecciones porque estoy trabajando en el sector salud. Aunque la orden para los medellinenses es cuidarse y estar en sus casas, hay quienes deben salir a trabajar, como por ejemplo los taxistas que en medio de las restricciones viven, según ellos, un calvario. He hecho desde las 10:30 de la mañana hasta esta hora 25.000 pesos. Por otra parte están los vendedores ambulantes, que sin permiso de movilidad salen a trabajar porque dicen que tienen que conseguir la comida para su familia. Tenemos un permiso donde tenemos de allá del espacio público, pero para trabajar así no. El comercio está cerrado y las principales vías permanecen solas, lo que significa que los paisas sí están acatando las medidas. Miren, vimos los dos frentes, la ciudad vacía que dice que muchos de los medellinenses están cumpliendo con la restricción, pero también vimos esas caras negativas de toda esta situación, de esas personas que tienen que salir a trabajar para poder llevar comida a sus hijos y a sus familias. Aunque la ocupación UCI en el departamento de Antioquia se redujo a un 93% y en Medellín a un 97%, recordando que la ciudad en días pasados estuvo por llegar al 100%, no debemos bajar la guardia y en este momento debemos estar más que comprometidos con las medidas de autocuidado. Es el mensaje desde hoy aquí desde Medellín. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Así es, Daniel, muchísimas gracias. En efecto, no hay que bajar la guardia y es que el COVID-19 no da tregua en ninguna región del país. En Manizales, por ejemplo, se decretó el toque de queda continuo y en San Andrés se reportó un rebrote entre los funcionarios del CISBEN. Estos y otros hechos se los vamos a contar aquí en nuestro panorama nacional con nuestros corresponsales. La noticia en el Atlántico es que la ocupación de las camas UCI se encuentra en un 91%. Desde las 6 de la tarde empezó a regir la medida de toque de queda y ley seca, que será custodiada por 2.000 hombres de la policía. Les diremos que ingresen a su casa, si no lo hacen se impondrán los comparendos debidos y si alguien también se opone al procedimiento y está en algún grado de exaltación, irascibilidad, pues si es necesario haremos la conducción a la UCJ. En Cali se habla sobre la nueva medida implementada por el distrito, ley seca desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada. El toque de queda y pico y cédula se mantendrán. La ocupación de las camas UCI en la capital vallecaucana es del 85.7%. En Santa Marta, en un día más de confinamiento, algunas personas y pescadores desobedecieron las normas establecidas para estos días. La policía de la ciudad hizo presencia en las playas de El Rodadero y sacó esposada a una pareja de bañistas que omitió las recomendaciones. Y la noticia en el eje cafetero es que las autoridades en el departamento de Caldas decretaron el toque de queda continuo.
iniciando hoy viernes 9 de abril desde las 10 de la noche y hasta el próximo lunes 12 de abril a las 5 de la mañana, debido a la ocupación de camas UCI que supera ya el 79%. Queremos decirles que estas medidas se han tomado fundamentalmente porque queremos proteger la vida, la integridad física de los caldenses, pero principalmente para que no tengamos un colapso de camas de UCI. Y lo que queremos es el llamado especial a que la gente se quede en casa. En Cundinamarca, desde hoy a las 9 de la noche y hasta el 13 de abril a las 4 de la mañana, será implementado el plan Candado para controlar las entradas y salidas de Bogotá y evitar la movilización de ciudadanos hacia los municipios aledaños. 270 miembros del Ejército, 90 policías de tránsito y 70 de seguridad ciudadana realizarán la vigilancia en los peajes Chusacá, Andes, El Roble, Fusca, Boquerón, Calera, Mondoñedo, El Charquito, Siberia y Río Bogotá. La noticia desde la isla San Andrés fue la orden de suspensión de actividades al interior de la oficina del CISBEN en el territorio insular, mientras se adelantaban las jornadas de actualización de datos de población, debido a la detección de un brote masivo de COVID-19 al interior de las oficinas. La noticia en La Guajira es la creciente ocupación en las unidades de cuidados intensivos, la cual se encuentra en un 85%. La situación es preocupante, pues a esto se suma el reciente fallecimiento de 10 miembros de comunidades Wayuu, lo que obligó además a suspender el proceso temporal de alternancia educativa. 8:18 minutos, vamos inmediatamente a revisar las cifras en torno a la pandemia aquí en nuestro país. Sigue en Colombia el aumento en los casos activos de COVID-19. Miren ustedes, el día de hoy se reportaron un total de 64.748 casos, una cifra que ayer estaba en 62.668, lo que representa de ayer a hoy un incremento de más de 2.000 casos. Por otra parte, se siguen reportando más de 12.000 casos nuevos diariamente. Hoy, en concreto, hay 12.464 y lastimosamente ya son 247 las personas que perdieron la vida por cuenta del virus en las últimas 24 horas. Vean en el siguiente informe en el que consultamos a expertos sobre las cifras de contagios actuales en nuestro país. Departamentos como Antioquia, Magdalena y Caldas mantienen encendidas sus alarmas por el crecimiento en la ocupación de camas UCI, pero la capital no es la excepción. Ya son 12 clínicas con ocupación del 100%. Tenemos algunas entidades territoriales en donde la capacidad de UCI sí está superando el 90%, como es el caso de Medellín, por ejemplo, que se han visto obligadas a remitir pacientes a otras ciudades. Y no solo aumenta la ocupación en unidades de cuidado intensivo, sino también los casos registrados de COVID en todo el territorio nacional. La curva está en una tendencia ascendente, no ha parado en los últimos días. Es presumible que el impacto del receso de Semana Santas todavía no sea detectable. Las medidas impuestas en algunas ciudades para contener esta situación se espera tengan efecto en la reducción de casos en las próximas semanas. Seguramente que comenzarán a controlar otra vez la transmisión como sucedió en enero, pero eso se va a tomar por lo menos 2 semanas y otra vez van a volver a descender el número de casos. El llamado a todos los ciudadanos sigue siendo el uso del tapabocas, el lavado permanente de manos, distanciamiento social y no reuniones a puertas cerradas sin ventilación. También les contamos que la Organización Mundial de la Salud no recomienda aplicar la vacuna contra el COVID-19 diferente en la segunda dosis. Dice el organismo que por ahora no existen datos adecuados sobre los efectos de cambiar la vacuna entre la primera y la segunda dosis. La sugerencia sigue siendo usar el mismo producto para ambas dosis. Y ya está la decisión de aceptar o no a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, y al periodista Gonzalo Guillén. Recordemos, estaba evaluándose si eran considerados víctimas o no en la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En el siguiente informe les contamos. En manos del Tribunal Superior de Bogotá quedó la decisión de aceptar o no a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, y al periodista Gonzalo Guillén como víctimas en la investigación que se adelanta contra el expresidente Uribe. Se continuaría en forma inmediata con la audiencia de preclusión y esta víctima, que el día de hoy no fue reconocida, se quedaría sin intervenir de manera activa dentro de la audiencia respectiva. Es por esto que el día de hoy se concede el recurso de apelación en el efecto suspensivo.
Esta decisión de la juez 28 de conocimiento ocurrió luego de escuchar la apelación de la Fiscalía, la Procuraduría, la defensa del expresidente y el representante legal del periodista. Al inicio de esta diligencia, la togada aceptó a la exesposa de Juan Guillermo Monsalve como víctima provisional y dejó por fuera al periodista Guillén. Para la defensa del senador Iván Cepeda y del exfiscal Eduardo Montealegre, la continuidad de Deyanira Gómez en el proceso implica contar con una testigo clave de los hechos por los cuales el expresidente Uribe es investigado. 8 de la noche, 22 minutos. Llegaron los deportes con Vane Palacio en Medellín. Vane, hola. Muy buenas noches, Patricia, también un abrazo muy fuerte a Mateo y a Laura. Y pues bueno, les cuento que comenzamos la información deportiva hablando de los equipos colombianos en los torneos continentales, de cómo quedaron en esos grupos. En los titulares les adelanto. Con uno de esos equipos. Vanessa, no me va a quedar en ridículo que no sé de fútbol. Usted es muy buena para lo suyo, para la cultura, pero bueno, ¿es Real Madrid o Barcelona? Yo creo que Barcelona. ¿En cuál juega Isco? ¿En cuál juega Isco? ¿Ninguno? Vamos con la información de la cultura. Bueno, pues esta noche voy a hablar de chismes amarillistas, pero ojo, de chismes amarillistas italianos y barrocos. Resulta que Michelangelo Merisi, apodado Caravaggio, además de ser tremendo pintor y tener en sus cuadros las imágenes más poderosas de angustia y plenitud que yo he visto, era un patán completo. El tipo era violento, borracho y tenía una pandilla con la que siempre terminaba buscando peleas en las tabernas de 1950. A eso, súmenle que cargaba armas blancas y más de una vez lo llevaron a la cárcel por tenerlas sin permiso. Además, era famoso porque pintando sí era un dios. Cada cuadro suyo tiene un revuelto como de frustración y paz súper conmovedor que yo no he visto en ningún otro lado. Y es que la verdad es que yo también tengo mi lado oscuro. Judith decapitando a Holofernes es uno de mis cuadros favoritos.
Bueno, quería mostrárselo, pero cuando salga se lo señalo. El caso es que una vez estaba, ahí está, Judith decapitando a Holofernes. El caso es que una vez estaba jugando tenis con un aristócrata, mejor dicho, estaba jugando para la corda, porque en esa época no existía el tenis. Y se fue a los golpes con el tipo porque al parecer tenían amores con la misma mujer. Caravaggio lo tiró al piso e intentó castrarlo con un cuchillo, pero apuntó mal el corte y terminó cortándole una arteria del muslo. El aristócrata obviamente se desangró y se murió, y Caravaggio fue condenado a muerte por el Papa Pablo V. Acuérdense que en la Edad Media el Papa era Dios, ley y orden y todo lo demás. Caravaggio se escapó y se fue a vivir a Nápoles. Antes estaba en Roma y, bueno, por supuesto la pasó muy mal, escondiéndose todo el tiempo, con paranoia porque pensaba que iban a venir a buscarlo. El caso es que años más tarde logró que le dieran el indulto para poder volver a Roma. Y lo que es el karma o la ley de Morphy, yo qué sé. Resulta que cuando ya se iba a ir lo confundieron con otro ladrón y casi lo llevan preso. Por supuesto, en todo ese enredo lo dejó el barco y dicen que corrió detrás hasta que se desmayó en la playa y se murió. Bueno, eso no fue de la nada, también tenía una infección espantosísima en el estómago y venía enfermo desde muchísimo antes. Pues ocurre que este chisme barroco viene a colación porque en una subasta de arte de Madrid estaban vendiendo un cuadro supuestamente pintado por José Rivera, otro pintor de fama muchísimo más modesta. El precio era de 1.300 euros, eso es un montón de plata, pero créanme, es una cifra muy bajita en el mundo del arte. Pues imagínense que ese cuadro podría no ser de Rivera, sino de Caravaggio. Es un Jesús como con una corona de espinas, que es el que están viendo en esta pantalla. Acuérdense que tengo problemas de lateralidad. El caso es que tuvieron que frenar la subasta y declararlo patrimonio cultural para que el dueño no lo vendiera. Y así tener tiempo suficiente para averiguar si es o no es un Caravaggio. Bien, es momento de hacer una pausa aquí en RTVC Noticias, pero tenemos mucha más información. Cuando regresemos, informe especial hoy con un tema internacional. Jornadas electorales cruciales en Ecuador y Perú. Volvemos con el análisis. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. Yo me la pongo, yo me la pongo. Yo me la pongo ya. Yo me la pongo, porque Colombia junta avanzará. Yo me la pongo por mi familia, yo me la pongo pa' camellar. Yo pa' poder abrazar a mis nietos y yo pa' volver a rumbear. La vacuna que tú te pones, a ti y a todos protegerá. Vacunémonos y volvamos a vivir, a viajar, a vernos, a visitarnos, a vencer, a vibrar y a valorar cada momento de la vida. Ministerio de Salud y Protección Social. Conoce los beneficios de vacunarte en misalud.com.co/mivacuna. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. El rey Henry propuso a la princesa Alicia Madeline Teresa Philippe como su heredera al trono, en lugar del príncipe André. Proteger a la princesa es igual que proteger al pueblo de Jarizós. Es una misión de carácter internacional. El poder por la corona solo puede generar envidias. Princesa Mía, Liquid Rook, martes a jueves a las 9 de la noche. Por Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias.
Continuamos en RTVC Noticias, las historias detrás de las noticias. Y hoy, 9 de abril, día para rendir homenaje a las víctimas en Colombia. Durante un acto de conmemoración en la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque le hizo un llamado a los ex integrantes de las FARC para que cumplan con la entrega de bienes que permiten un proceso de reparación. Esa reparación también debe partir para que todos los colombianos le exijamos a los victimarios que aporten sus recursos para reparar, que no los oculten y que si los ocultan, esa sola condición los tiene que despojar de cualquier tipo de beneficio ante la justicia. De esta forma, el jefe de Estado les recordó a los excombatientes el deber que tienen con las víctimas que por muchos años vivieron el horror del conflicto. Aseguró que el proceso de reparación se construye cuando hay justicia efectiva, por lo que advirtió que deberían perder los beneficios quienes no cumplan con la ley. Que cuando la impunidad se impone, termina siendo la incubadora y partera de nuevas formas de violencia, porque siempre existirá en otros que pretendan seguir ese camino la idea de que es el poder ensordecedor de los fusiles el que termina llevándole la posibilidad de negociar términos y condiciones con el Estado. El jefe de Estado sostuvo que las víctimas no deben ser revictimizadas e hizo un llamado a la aplicación de sanciones ejemplarizantes contra los victimarios. Y fue sentido el homenaje a los más de 374.000 militares y policías asesinados en medio del conflicto. Durante la ceremonia que se realizó en el Monumento de los Héroes Caídos en Bogotá, se hizo un minuto de silencio por quienes cayeron asesinados o quienes fueron víctimas de hechos terroristas. El ministro de Defensa, en compañía de la cúpula militar y de policía, entregó algunos reconocimientos a las tropas. Y son 10 años atrás que ya se cumplen de la implementación de la Ley de Víctimas, donde quedó definida la conmemoración de hoy. Según la Contraloría, solo el 12% de las víctimas han sido indemnizadas y se han perdido millonarios recursos para la reparación. El director de la Unidad de Víctimas contestó. Hemos hecho 32 ejercicios auditores en donde hemos encontrado posibles detrimentos patrimoniales. La ley está desfinanciada. Los cálculos que tiene la Contraloría son cercanos a 357 billones de pesos que debería invertir el gobierno nacional hasta el año 2030. Una inversión superior al 1.9 billón de pesos y es el cumplimiento de toda la ruta de atención, asistencia y reparación. Podemos decirle que hemos venido cumpliéndole a las víctimas. Y en la emisora de paz de Chaparral, Tolima, también rindieron homenaje a las víctimas. Recordemos, esta es una de las emisoras que nació producto de los acuerdos de paz en La Habana. Estas estaciones de radio son manejadas por excombatientes de esa guerrilla y hacen parte de la red de Radio Nacional de Colombia. Saludamos a esta hora a John Freddy Nagles, quien hoy en su transmisión tuvo invitados muy especiales. Buenas noches, John Freddy. Patricia y Mateo, muy buenas noches. El día de hoy, en medio de la conmemoración por el Día de la Memoria y la solidaridad con las víctimas, el consejero para la estabilización Emilio Archila visitó Chaparral, sur del Tolima. Desde este municipio reiteró el compromiso del gobierno nacional en la consolidación de las emisoras para la paz, producto de los acuerdos entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Estar en Radio Nacional, estar en la emisora en Chaparral es bien significativo. Yo estuve el día que estábamos inaugurando la primera emisora para la paz. Están previstas que sean 12 o 14 y, para implementar en 10 años, y vamos a terminar el gobierno habiendo puesto en funcionamiento la mitad de ellas. Esta emisora de Chaparral es un buen ejemplo. 2 personas que están en proceso de reincorporación les gusta, esto es lo que hacen. Recordemos que actualmente operan 5 de estas emisoras en los municipios de Ituango, Antioquia, Convención Norte de Santander, Fonseca, La Guajira, San Jacinto, Bolívar y la ubicada aquí en Chaparral, Tolima, municipio desde donde me despido. Informó John Freddy Nagles, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Momento del informe especial en RTVC Noticias, que hoy dedicamos a un tema internacional porque es una jornada electoral crucial en países vecinos. En Ecuador se disputará la segunda vuelta entre el correísta Andrés Arauz y el conservador Guillermo Lasso. La primera jornada se cumplió en medio de polémicas.
En nuestro segundo momento también les contamos que Perú define su futuro político. Son 18 candidatos y por ahora no hay un favorito claro. Y además tendremos una invitada desde Quito. Una analista nos ayudará a entender el panorama y los posibles escenarios. Comenzamos. Iniciamos con Ecuador porque allí las encuestas muestran un empate técnico entre los dos candidatos. Andrés Arauz ha ido perdiendo ventaja según los últimos sondeos frente a su rival Guillermo Lasso. Veamos este primer informe que preparó nuestra redacción internacional. Un empate técnico. A eso es a lo que apuntan las últimas encuestas de intención de voto en Ecuador para la segunda vuelta presidencial de este 11 de abril. El economista Andrés Arauz del partido Unión por la Esperanza ganó ampliamente la primera vuelta a principios de febrero, pero su popularidad se ha venido a menos a medida que se acerca el día de los comicios. Arauz, de 36 años, es el candidato ungido por el expresidente Rafael Correa. El expresidente Correa es un referente latinoamericano, no solo ecuatoriano, es el fundador de este proyecto político. Tendremos una relación muy dinámica, muy provechosa para el país sobre la base de su experiencia en las transformaciones que ha vivido el Ecuador, pero quien gobernará el Ecuador seré yo a partir del 24 de mayo. El contrincante de Arauz es Guillermo Lasso, del partido Creo, un empresario conservador que ha ido creciendo en su aspiración a ocupar el Palacio de Carandolet en Quito como sustituto de Lenín Moreno. Lasso, de 65 años, un antiguo banquero que ha sido el líder del anticorreísmo en Ecuador, ha prometido estrechar la cooperación con Estados Unidos, poner la deuda a raya e impulsar el libre comercio. El próximo domingo es posible iniciar una nueva etapa de progreso en la que todos podamos vivir mejor. Dada la pequeña diferencia y el sesgo ideológico tan distante entre los dos candidatos, se prevén posibles acusaciones de fraude por cualquiera de los dos bandos, tal y como ocurrió en 2017. Por eso la OEA duplicó su presencia en el país para supervisar el balotaje. Las elecciones se realizarán en medio del temor por la pandemia y del hartazgo de buena parte de la población. Además, el voto es obligatorio por mandato constitucional para personas entre 18 y 64 años. Quienes no voten recibirán una sanción económica. 8:38 minutos. A esta hora saludamos a Karen Andrea Garzón. Ella es directora de Relaciones Internacionales de la Universidad UISEC en Ecuador e integrante de la red de politólogas en Latinoamérica. Gracias por acompañarnos en esta noche aquí en RTVC Noticias. Muchísimas gracias, Patricia y Mateo, por la invitación. Es un gusto estar esta noche en RTVC Noticias junto a nuestro país hermano Colombia. Bien, entremos en materia porque en Ecuador tenemos un empate técnico entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso. ¿Cuál es el panorama ante esta reñida elección y por qué el candidato correísta perdió esa buena ventaja que observamos en la primera vuelta? Gracias, Mateo, por tu pregunta. Lo que ocurre en Ecuador es efectivamente una polarización, donde vemos que para esta segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el 11 de abril, se está reeditando la misma elección que tuvimos en febrero de 2017, correísmo y anticorreísmo. Y frente a esta polarización, efectivamente el candidato Andrés Arauz cuenta con un voto duro que le permitió tener un 39% de votación en primera vuelta para estas elecciones de 2021, versus un 19% que obtuvo el candidato Guillermo Lasso. Lo que ocurre es efectivamente un empate técnico según ciertas encuestadoras, lo que evidenciaría que va a ser para este domingo, efectivamente, una elección con resultados muy estrechos. Señora Garzón, a su juicio, ¿cómo quedaría Colombia mejor en términos de relaciones exteriores de cara a Ecuador? ¿Con un candidato como Arauz o con un candidato como Lasso? Patricia, efectivamente hay, de acuerdo a los planes de gobierno, diferente mirada en cuanto al contexto internacional, pero yo creo que al ser Colombia nuestro país hermano, las relaciones serían estrechas con cualquiera de las dos candidaturas. Cabe mencionar que con el candidato Andrés Arauz, dentro de su plan de gobierno se ha mencionado que él enfatizará las relaciones bilaterales y multilaterales dentro de la región, mientras que para Guillermo Lasso son importantes organismos internacionales como por ejemplo la Alianza del Pacífico, estrechar relaciones con Asia, entre otros, pero no quita, por supuesto, en su plan de gobierno reforzar las relaciones con nuestros países vecinos.
Bien, yo tengo una pregunta porque sucede que a mediados de febrero el fiscal colombiano Francisco Barbosa se desplazó justamente a territorio ecuatoriano para entregar pruebas sobre una posible financiación por parte del grupo guerrillero colombiano ELN al candidato Arauz. Allí en Ecuador, ¿cuál es la lectura que se le está dando a nivel político y también la ciudadanía en general frente a estos sucesos? Mateo, lo que justamente ocurrió hace un par de meses y que fue noticia no solo a nivel nacional, sino también internacional, está siendo investigado por parte de la Fiscalía General del Estado. Estamos muy al pendiente del informe, de los dictámenes, de las informaciones generales que nos pueda dar la Fiscalía General del Estado. Ahora bien, ambos candidatos, tanto Andrés Arauz como Guillermo Lasso, han utilizado dentro de sus estrategias de campaña diferentes elementos. Por ejemplo, en el caso del correísmo, han utilizado el estatus de banquero o de ex banquero por parte de Guillermo Lasso como una herramienta para desprestigiar al candidato. Recordemos que en el imaginario ecuatoriano, pues tuvimos en el año 2000 un feriado bancario que fue justamente un hecho que hizo que nuestra economía se dolarice, y en ese sentido este imaginario hace que la población tenga un poco de preocupación y de miedo porque alguien que fue banquero, que estuvo en su momento muy relacionado con la banca, pues pueda tener poder. Y por otro lado, el candidato Guillermo Lasso ha marcado una muy importante diferencia, un alejamiento con este gobierno actual por parte de Lenín Moreno, y adicionalmente ha calificado al candidato Andrés Arauz como alguien mentiroso, con una frase muy célebre que se llevó justamente a cabo en el debate del 21 de marzo, que fue Andrés, no mientas otra vez, y por supuesto también con los nexos que ha habido en la época del correísmo, sí, con ciertos actos de corrupción. Sí, pues muchas gracias, Karen Garzón, por estar con nosotros aquí en RTVC Noticias. Una feliz noche para usted. Muchísimas gracias, Patricia y Mateo. Una buena noche en Colombia también. En el caso de Perú, que celebrará la primera vuelta, hay un escenario sin favoritos, en un hecho inédito. Escuchen, ninguno de los 18 aspirantes tiene más del 15% de intención de voto, una cifra que no bastará para llegar a la presidencia. Más de 25 millones de peruanos están convocados para vivir una jornada electoral atípica en medio de la pandemia. El mayor deseo de los ciudadanos es ganar un poco de estabilidad política, pues desde 2018 han tenido 4 presidentes en medio de escándalos de corrupción y un gran malestar social. Pero el tema es que la gente también está votando en una situación un poco difícil, donde no le ha dado tiempo de repente de poder analizar a los candidatos que están acá presentes en esta contienda política. Los últimos sondeos indican que ninguno de los 18 candidatos obtendrán los votos necesarios para ganar la presidencia en la primera vuelta. En el primer lugar, en la intención de voto está Johnny Lescano, candidato del Partido Acción Popular de centro derecha que se opone al matrimonio igualitario y al aborto. Le sigue Hernando de Soto, que representa a Avanza País, un partido relativamente pequeño con ideología de libre mercado. De Soto asesoró en el pasado a Alberto Fujimori y a su hija Keiko, quien aspira por tercera vez al cargo que ocupó su padre. Verónica Mendoza, del Partido Juntos por el Perú, candidata de izquierda, es el otro rostro femenino de los aspirantes. Y Rafael López Aliaga, el candidato del Partido Renovación Popular de extrema derecha. Con ninguno de los candidatos superando el 13% en la intención de voto, el panorama en Perú es igual de incierto a lo que ha vivido en los últimos 4 años y habrá que esperar a una segunda vuelta, que se celebraría el 6 de junio. 8:45 minutos de la noche, vamos a volver a hablar de deportes. ¿Y qué le parece, Vanessa, si esta vez, bueno, ya que ya hablamos de fútbol, hablamos de otras prácticas, tenis, ciclismo? Cuéntenos usted. Pues me parece muy bien, hagamos ese trato. ¿Y qué les parece si empezamos con el ciclismo, con la Vuelta al País Vasco? Porque hoy realmente estuvo tranquila la vuelta. Los colombianos Esteban Chávez y Sergio Higuita mantuvieron sus posiciones. Eso sí, todos decimos que preparando lo que será la etapa de mañana, la sexta y la última, en donde la montaña será la protagonista. Y ahí, por supuesto, también queremos que sean protagonistas nuestros escarabajos, en donde además quieren recortar diferencia o, ¿por qué no?, dar la sorpresa. Parecía que el exigente perfil de esta Vuelta al País Vasco no le daría oportunidad a la fuga, pero finalmente se presentó el escenario en la etapa 5.
Sin equipos con verdaderos trenes para los sprinters, una escapada que se gestó a 11 kilómetros de salida tuvo la libertad para mantener una distancia, con la cual defender una opción a la victoria de etapa. El Duconi Quickstep puso a 2 en la fuga y supo administrar para guardar lo suficiente en la segunda mitad del recorrido con los metros de desnivel positivo acumulados. El Astana Premier Tech realizó un último esfuerzo con Omar Fraile y Alex Aramburu, pero no funcionó. El checo Josep Cherny y el danés Mikkel Frolik Honoré realizaron un ataque escalonado para sacar al francés Julian Bernard del Trek Segafredo, quien había sobrevivido con ellos. Fue Honoré quien cruzó primero la meta para darle por lo menos una victoria de etapa a la escuadra belga en esta carrera World Tour. Los favoritos decidieron no gastar recursos pensando en la etapa reina. Sergio Higuita, el mejor colombiano en la general, espera una dura batalla. Hemos hecho una buena carrera porque el nivel está demasiado alto, es un nivel como del Tour de Francia, y Hugh y yo tratar de guardar fuerzas porque mañana va a ser una etapa de masacre. La clasificación general todavía no está cantada. A pesar de las diferencias, la etapa 7, con 7 premios de montaña y llegada en alto en el Santuario de Arrate, puede mover todavía el podio de esta 60ª edición. Desde Ondarroa, Georgina Ruiz Sandoval para RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Goga. Por supuesto, estaremos mañana muy conectados con todo el cubrimiento de esta vuelta al País Vasco. Pero nosotros seguimos hablando de tenis porque hoy fue una muy buena jornada para la cucuteña María Camila Osorio, que ganó en cuartos de final y por primera vez va a estar en unas semifinales de un WTA 250. ¡Qué bien por la cucuteña! Y además, pues ya está instalada en las semifinales. Osorio, que en el puesto 180 del mundo, superó a la suiza Stephanie Vogel, número 127, con parciales de 6-3 y 7-5, con lo que consiguió que una tenista local regresara a la fase de semifinales, un logro que no se daba desde el 2015. 2 quiebres en el primer set facilitaron el camino, y aunque en la segunda manga se dificultó el proceso, finalmente la colombiana logró el paso a la semi, donde jugará con la francesa Harmony Tan. Y seguimos con más de cultura, con Laura Galindo. Ella ahorita me preguntaba por Isco. Sí, Laura, juega en el Real Madrid, por eso hay que hacerle fuerza al equipo blanco. Eso sí, no está jugando tanto, Zidane no lo tiene en cuenta, pero siga usted con más. Sí, a mí me gusta mucho su fútbol, el fútbol de Isco. Bueno, pues en cultura les cuento que Distorsiones de una asfixia es una exposición que recopila 30 obras pictóricas de técnicas mixtas realizadas por Nicolás Beltrán. Y hasta el 7 de mayo se podrán ver en el Museo de Arte de Antioquia. Así comenzamos y los invito a hacer un recorrido por la actualidad cultural. Falleció el rapero Earl Simmons, más conocido como DMX. Su familia emitió un comunicado informando que la causa de su muerte fue un paro cardíaco. El actor Paul Rudd protagoniza el más reciente avance de la película Cazafantasmas Más Allá. Juan Luis Guerra y Ricardo Montaner unieron sus voces por primera ocasión en la canción Dios así lo quiso. Creemos en el amor de esas parejas para toda la vida. Y ese ha sido el motivo principal, el vehículo principal de este video y de esta canción. La Suite es el más reciente lanzamiento de Raycon, un tema musical que retoma la esencia del cantante. Música por la Vida es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín, con la que busca promover hábitos de cuidado. Y en el marco de esa propuesta han llevado conciertos a varios centros hospitalarios y anoche llevaron los acordes de los violines a la Comuna 16 Belén. Hacemos una nueva pausa, pero en minutos regresamos. Y esperen porque al regreso tenemos un nuevo recorrido informativo por las regiones. En el Catatumbo hay 2 noticias en la jornada: alerta por homicidios y afectados por lluvias. Y a las 8:50 les compartimos imágenes a esta hora en directo de la autopista sur de Bogotá. En un poco más de 3 horas la ciudad entra en confinamiento total. Ya volvemos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias.
El Estatuto del Consumidor tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores. Derechos de los consumidores y usuarios. Derecho a la reclamación. Reclamar directamente ante el productor, proveedor o prestador y obtener reparación integral, oportuna y adecuada de todos los daños sufridos, así como tener acceso a las autoridades judiciales o administrativas para el mismo propósito en los términos de la presente ley. Las reclamaciones podrán efectuarse personalmente o mediante representante o apoderado. La atención de los consumidores y la virtualidad. La dramática situación que ha venido atravesando el mundo ha obligado a los países y en especial a sus instituciones a replantear por medio de la virtualidad sus tradicionales sistemas de trabajo. En consecuencia, la Confederación Colombiana de Consumidores está realizando los ajustes estatutarios requeridos para fortalecer la realización de sus acciones en beneficio de la comunidad. Continuaremos, entonces, tramitando virtualmente con especial atención las quejas y reclamos presentadas por los consumidores a través del correo electrónico serviciospublicos@ccconsumidores.org.co. Páramos, ¿para qué? Para mojarnos, para tomar agua, para no morir de sed. En el Valle del Cauca, más de 80.000 hectáreas son páramos, que dan agua a 13 municipios y más de 1 millón de habitantes, que son casa de humedales y lagunas, donde habitan 300 especies de flora y 13 especies de mamíferos. Que nunca nos falte el agua, ayúdanos a conservarlos. CBC, más cerca de la gente. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estás viendo RTVC Noticias. (8:53 de la noche). Momento de regresar con más información y con una dura declaración de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sobre el régimen venezolano. Aseguró que allí se apoya deliberadamente al terrorismo y al ELN. De esa manera respondió a los constantes ataques de distintos funcionarios en los últimos días. En una dura respuesta, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez recordó que funcionarios del gobierno de Venezuela han acusado a Colombia de querer agredir al vecino país. El régimen de Nicolás Maduro está utilizando a sus Fuerzas Armadas para proteger las rutas de droga de la narcotalia y de las tales disidencias de las FARC, así como a la guerrilla colombiana del ELN que opera en Venezuela. Por su parte, el ministro de la Defensa respaldó las afirmaciones de la vicepresidenta. Un llamado, por supuesto, a la comunidad internacional que entienda que lo que está pasando por el otro lado de la frontera no se puede permitir, y lo que estamos trabajando con nuestra fuerza pública es proteger a los araucanos, proteger a los colombianos y facilitar el apoyo humanitario para que se retorne a los compatriotas venezolanos. La vicepresidenta insistió en que la ONU y la OEA deben tomar medidas contra Venezuela. Y es hora de un nuevo repaso por el país gracias a los corresponsales de RTVC Noticias y a nuestros compañeros de Radio Nacional de Colombia. Hablamos de estragos de lluvias en Santander y Sucre y de problemas de orden público en el Catatumbo. Panorama Nacional. La noticia que se registra desde el norte de Santander es la alerta emitida por la Personería de Tibú tras el incremento de homicidios selectivos en ese municipio, donde en las últimas semanas han sido asesinadas 7 personas. La noticia en Motoldó, zona rural del municipio de Latrato, en el departamento del Chocó, es el riesgo de desplazamiento de esta comunidad luego de la incursión de hombres armados y el asesinato de 2 personas. La noticia en Ocaña, norte de Santander, es la ola invernal que se presenta en los últimos días en esta zona del país y que viene generando graves afectaciones entre los habitantes de la región. La noche anterior, el cuerpo de bomberos del municipio atendió una situación de emergencia donde 7 miembros de una misma familia resultaron afectadas, luego que una parte de su vivienda se desplomara. En Sincelejo, la noticia tiene que ver con las inundaciones ocurridas en la zona norte y sur a raíz de las lluvias caídas en las últimas horas, además del deslizamiento de tierras en el sector de la Sierra Flor en la vía al mar.
En noticias del mundo, el Reino Unido sigue de luto, pues el príncipe Felipe falleció hoy a los 99 años. El duque de Edimburgo fue una figura importante y a la vez polémica para la realeza británica durante casi 75 años, desde que se casó con la reina Isabel II. Les contamos más sobre su vida en el siguiente informe. Con la bandera a media asta en el Palacio de Buckingham, la corona británica mostró el luto nacional por la muerte del príncipe Felipe. El duque de Edimburgo, miembro de la familia real desde hace más de 7 décadas, cuando se casó con la reina Isabel II, falleció este 9 de abril a los 99 años de forma pacífica. El primer ministro Boris Johnson expresó sus condolencias a la Casa Real. El príncipe Felipe se ganó el afecto de muchas generaciones aquí en el Reino Unido, en la Mancomunidad de Naciones y alrededor del mundo. Varios ciudadanos llegaron a las puertas del Palacio de Buckingham para dejar flores en memoria del consorte monárquico más longevo de la corona británica. Creo simplemente que fue un hombre maravilloso y que apoyó a la reina. Ella tuvo mucha suerte de tenerlo y él fue muy afortunado de tenerla. Aunque nació en Grecia el 10 de junio de 1921, Felipe pasó sus primeros años de vida entre Alemania y Francia y finalmente se estableció en Gran Bretaña. Tuvo una brillante carrera militar y a pesar de estar a la sombra de la reina, fue una figura importante de la corona. No exento de críticas por algunos comentarios poco decorosos que lo tuvieron en el foco de los tabloides, Felipe será recordado principalmente por sus labores de caridad y por su servicio longevo. El duque Felipe de Edimburgo visitó Colombia en febrero de 1962. Durante su recorrido por el país visitó el Colegio Anglo-Colombiano en Bogotá. Aunque no vino con la reina Isabel II, sí se reunió con el presidente de ese entonces, Alberto Lleras. Estas imágenes son apenas uno de los grandes tesoros en Señal Memoria. Y este sábado y por streaming, Señal Colombia le sigue apostando a los eSports y ustedes podrán disfrutar de esta definición de este título espectacular para que ustedes también disfruten de estos videojuegos. Después de una reñida temporada, los equipos Furious Gaming e Infinity eSports se enfrentarán mano a mano para conocer al mejor de la liga y coronar al campeón de primavera. El ganador clasificará al Mid-Season Invitational y están todos cordialmente invitados al streaming de Señal Colombia. Ya lo saben, www.señalcolombia.tv para seguir las incidencias de esta final y conocer al equipo campeón. Bueno, pues hoy se cumplen, estamos de aniversario de una de las tragedias más grandes que hemos tenido, que es que hace 73 años mataron a Jorge Eliezer Gaitán, el candidato del Partido Liberal y el caudillo del pueblo. Para muchos, una promesa de igualdad, de justicia, de democracia. Él salía de su oficina en el centro de Bogotá cuando le dispararon 3 veces, 2 en la espalda y 1 en la cabeza. El asesino luego fue identificado como Juan Roa Sierra y uno de los emboladores de zapatos dijo haberlo visto en el centro, así que los partidarios del caudillo lo masacraron, lo lincharon y ahí comenzaron los disturbios y comenzaron las décadas más violentas entre liberales y conservadores del país. Pues el arte no solo es belleza, el arte también es catarsis, el arte también es sanación, el arte también es un motivo para expresarse y para manifestar consignas. Para manifestar consignas, es que me hablan de todas partes y me enloquezco un poco, pero bueno, les cuento que lo que quiero decir es que las artes siempre han hablado del bogotazo y hay varios ejemplos. Por ejemplo, el poeta antioqueño Rafael Posada escribió un poema que se llama Romance de Jorge Eliezer Gaitán y dice, el primer verso dice así: la tierra tembló al instante y el cielo lanzó sus voces. El dolor se hizo tan grande que conmovió hasta los montes. Al mediodía lo mataron, pero la luz se hizo noche. También hay ejemplos en la literatura. El novelista bogotano Miguel Torres escribió una trilogía que se llama, pues de 3 libros que son El incendio de abril, El crimen del siglo y La invención del pasado. El más importante de esos, yo creo, de toda la literatura colombiana es El crimen del siglo. También está El monstruo, escrito por Carlos Pareja, en el que el monstruo es Laureano Gómez. Pues Carlos Pareja era liberal y cuenta un poco cómo fueron los disturbios del 9 de abril. También hay una escena en 100 años de soledad
mentiras, en Vivir para contarla, que es la biografía de Gabriel García Márquez, en la que él cuenta cómo tuvo que salir del Bogotazo. Y también hay dibujantes, hay uno muy particular que yo creo que todos ustedes conocen, que es Antonio Suárez, que es el que hizo el billete de 1.000 pesos, ¿no? El billete de 1.000 pesos tiene cosas muy chéveres, y es que, por ejemplo, si ustedes lo doblan por la mitad, si ustedes lo doblan por la mitad, van a encontrar que se arma una rosa acá, en este fragmento, a ver, ahí lo vemos. Acá, en este fragmento se arma una rosa, y esa rosa es porque la flor favorita de Gaitán era, por supuesto, las rosas. También hay un mito por acá, y es que al lado de la firma está este señor, que se supone que es Fidel Castro cuando tenía 22 años y visitó Bogotá, pero pues el dibujante del billete dice que es una mentira absoluta, que él nunca quiso dibujar a Fidel. Pero bueno, también hay otro ejemplo de arte que yo creo que ustedes conocen, que es la canción de Pacho Galán, es un compositor costeño, él era conservador, y lo que ocurre es que compuso la música que fue la identificación de la campaña de Gaitán mientras fue candidato a la presidencia. Ellos se conocieron en un viaje que iba de Barranquilla y se hicieron amigos, así que le encargaron, él le dijo, bueno, yo voy a hacer un concurso para buscar la canción de mi campaña, si a usted le interesa, pues móntese. El tipo le escribió esta canción que se llama A la Carga, y bueno, pues se le vinieron 1000 problemas encima por estar, por supuesto, apoyando a un candidato del otro partido. A la carga. Vamos a la lucha, vamos a la carga, vamos con el grito. RTVC Noticias, emisión central. A continuación, 5 maneras de reconocer a un colombiano. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.